Muy buenas tardes para todas y para todos. Un cordial saludo al rector de la Universidad del Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar, a Harold González Duque, director de la Academia Diplomática, viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, no está presente aquí en el recinto porque estamos atendiendo los reclamos de multiestamentarios en la Universidad del Atlántico, pero pronto llegará, ojalá con buenas noticias. A Manuela Bedoya, economista, somos colegas y compañeros, compañeras. No, aquí me pusieron mal entonces la, la profesión. Es historiadora, mejor aún. Y tripulante de la Flotilla Global de la Libertad, bienvenida y muchísimas gracias por participar con nosotros en este encuentro. A María Camila Barrera, jefe de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación Nacional, vicerrectores, decanos, directores de programa de la Universidad del Magdalena y por supuesto a las y los estudiantes y a toda la comunidad universitaria en general. Cuando discutimos y tuvimos a bien hacer la declaración de la educación superior de la CELAC en Cartagena, parte de la discusión fue ver o declarar ante el mundo que los estados latinoamericanos y del Caribe entendemos la educación superior como derecho. Y algo que puede ser una discusión de perogrullo, fue una discusión fundamental y muy estructural en aquella declaración. Además, ¿qué entendemos por derecho? Si, como bien lo decía aquí el rector de la Universidad del Magdalena, cuando existen barreras para el ingreso, que son barreras financieras, y no nos pensamos en la gratuidad de la educación superior de manera universal, sino de manera focalizada, entonces estamos empezando a entender dejar de entender la educación superior como derecho. El derecho no puede tener barreras de acceso. El derecho tiene que garantizarse y la garantía la tiene que generar los estados, en este caso o en esta discusión de la CELAC. Y el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente, ha puesto una discusión que ha sido tergiversada en la opinión pública sobre el derecho a la educación superior. Si nosotros intermediamos el ingreso a la universidad pública por parte de o usando canales financieros, llámese ICETEX o llámese cualquier otro tipo de banca, pues no estamos hablando de derecho, estamos hablando de un negocio que se intermedia financieramente. Y esa es la partida fundamental de la discusión frente a la garantía del derecho. Pero mayor aún, si nosotros negamos la posibilidad de que la universidad pública se expanda a aquellas regiones donde incluso la educación media ni siquiera llega a trayectorias completas, pues tampoco estamos hablando de derecho y estamos frustrando la posibilidad de miles de jóvenes a que se formen en sus propios territorios y a que tengan que desarraigarse y desvincularse de sus familias, de sus afectos, de sus amigos, para buscar oportunidades tramitados a partir de la intermediación financiera. Romper con esa lógica ha sido difícil, pero iniciamos. Iniciamos no solamente garantizando que el presupuesto para la educación superior crezca de manera sustancial. El amor está en el presupuesto, se nos dijo alguna vez, sino que además ese presupuesto tenga tres ejes fundamentales. El primero, avanzar hacia la universalidad de la gratuidad. El derecho no distingue de estratos, el derecho no distingue de razas, aunque no existan, ni de etnias, ni de orígenes regionales, mucho menos aristocráticos. Por eso no podemos hablar de gratuidad, sí, pero solamente para los estratos 1, 2 y 3. No, es gratuidad y punto. Gratuidad sí, pero solamente para indígenas y negros y víctimas. No. Gratuidad es para todo el mundo y punto, porque es derecho.
Y fíjese que se nos ha dicho siempre, y esta es una crítica a las izquierdas latinoamericanas, que los recursos públicos cuando se trata de derechos deben focalizarse solo para los más necesitados. Carreta. El derecho se expande de manera universal sin ningún tipo de focalización ni restricción al acceso. Y por eso, cuando hablábamos y escuchaba a Harold decir, las remesas son en Colombia el 3% del Producto Interno Bruto, la universidad debe pensarse si ese es un ingreso que sirve para cambiar las estructuras propias de desigualdad al interior de nuestro país y del continente, porque significa entonces que nuestro mayor producto de exportación son seres humanos que como en su propia vivencia o se tienen que ir para salvar su propia vida por amenazas o por cuestión del conflicto o porque no encuentran ni una sola oportunidad en el territorio nacional. Y desarraigarse es otra forma de violencia. Y por eso cuando nosotros conducimos un modelo educativo que obliga al joven de la región, al joven de los lugares más excluidos, a tener que aventurarse a las grandes ciudades, a Santa Marta, a Valledupar, a Bogotá o a Barranquilla, dejando la sierra, dejando el cañón del Micay o dejando el Catatumbo, pues estamos entonces promoviendo un modelo de desarrollo que está rompiendo el tejido social en las regiones. Y por eso, además de la gratuidad, entonces la regionalización de la universidad pública en todo el territorio. Ahora mismo, en lugar de escoger al más pilo de los estudiantes de la Sierra Nevada para llevarlo a estudiar a la FIRI a Bogotá, tomarle una foto y decir, mire cómo ser pilo paga, sin saber de manera estandarizada cómo se escoge al más pilo, cómo podemos escoger al más pilo, al que más repite, al que más aprende a memorizar, al que va todos los días a las 7 de la mañana y se va a las 7 de la noche, porque ese es el esfuerzo y la disciplina que tenemos que premiar, llevándolo a una ciudad en la cual quizás sus costumbres, su culinaria, sus afectos quedan totalmente atrás porque ser pilo paga, o lo hacemos como lo estamos haciendo entonces en el gobierno del cambio, y es decirles a los jóvenes de la sierra, aquí no vamos a discriminar de ninguna manera, ni los vamos a desarraigar, sino vamos a llevar la educación superior allí, a su territorio, para que elijan libremente lo que quieren hacer con sus vidas. Pues nosotros le apostamos a esa segunda opción, porque creemos que así se determina el derecho a la educación. Y creemos que así incluso se empiezan a construir un modelo de desarrollo que da oportunidades endógenas para generar entonces una posibilidad de mirar al mundo con otros ojos. No como simple exportadores de materias primas, porque vendemos barato y compramos caro, y lo que más exportamos son seres humanos, desarraigándolos de toda posibilidad de crecer felices en sus propios territorios, sino por el contrario, generamos las vocaciones de manera endógena para que cambiemos nuestro relacionamiento ante el mundo. Lo segundo, pensándonos entonces en el derecho de una manera mucho más integral, tiene que ver con la educación superior para la paz, para la democracia, pero sobre todo para generar nuevas relaciones de producción y reproducción de la vida. Si avanzamos en una negada reforma agraria, y digo negada porque tuvieron que pasar casi 2 siglos para poder pensar que la tierra como factor de producción y de estabilización social del país debe ser democratizada, pues a la universidad pública le asiste una gran responsabilidad para que no sea simplemente liberar la tierra y quizás generar nuevos conflictos sociales en el mundo rural, sino para generar también las posibilidades de adecuación y de optimización de procesos productivos en el mundo rural. Y seguimos entonces pensando o insistiendo en que parte de esto, la solución está entonces en la regionalización
de la universidad pública, llevando las sedes universitarias al Catatumbo, llevándolas al Micay, llevándolas a la Alta Guajira, pero también con pertinencia territorial y social. Y aquí me disculparán, y por eso celebro mucho que Manuela no sea economista, porque ¿para qué más economistas? ¿Para qué más abogados? ¿Para qué más contadores? Con el respeto que me merecen todas y todos, yo lo soy. Pero necesitamos también los profesionales y las profesionales que generen optimización de los procesos productivos en el campo y en las ciudades. Necesitamos los profesionales que conduzcan la reforma agraria hacia un proceso de transformación productiva tal que la industria agropecuaria en su más democrática expresión nos ayude entonces a que el Producto Interno Bruto de Colombia ya cada vez tenga menos peso en las remesas, porque nadie se va a querer ir obligado del país, sino que sea la exportación de productos agropecuarios con valor agregado. Alimentos. Colombia, lo ha dicho el presidente de la República en distintos espacios, es el corazón del mundo. Es una potencia mundial de la vida y tenemos toda la potencialidad para ser la despensa agrícola del mundo entero si generamos unas relaciones de producción muchísimo más soberanas y eficientes en el campo. Y eso mismo nos ayuda a resolver conflictos internos, porque en las mismas relaciones de producción se generan también las relaciones sociales en la vía en la que más democráticas sean. Y por último, para no alargarme en este, que supongo es un saludo apenas, la internacionalización y la movilidad, cuando nos ponemos en diálogo con el mundo, pero principalmente con el continente. A mí me aterra que en el Ministerio de Educación Nacional todavía tengamos profesionales de la salud que se formaron en Cuba o en Argentina o en Uruguay o en cualquier lugar del continente o del mundo y que 2 años después todavía no tengan la homologación de su título para poder ejercer su carrera en el país. Y eso pasa por tener un diálogo con todas las comunidades científicas, académicas y por supuesto con los Estados miembros para que avancemos hacia procesos de movilidad y hacia procesos de doble titulación que nos permita ser mucho más eficientes para no truncar no solamente la vida profesional de estas personas, sino también la posibilidad de generar o consolidar las sociedades al interior de nuestro continente profesionalizadas con una, digamos, o con algunas adendas en los que tendríamos que conversar en este tipo de espacios. La primera de ellas, reconocer la multiculturalidad de nuestro continente, reconocer la justicia cognitiva, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, pero sobre todo la diversidad epistémica. Un diálogo de saberes que nos permita que tanto aquellos saberes que están por fuera de los grandes círculos de la palabra, que han estado presentes, como lo decía el rector hace unos minutos, incluso antes de aquel encuentro de 2 culturas, se puedan conjugar con los saberes científicos y se puedan conjugar con los saberes modernos para poder también ser eficientes en la vía de constituir tejido social. Así que aquí hay algunas orientaciones que Colombia desde la CELAC ha venido liderando y que serán parte de la discusión en este y en otros espacios, pero que tendrán que someterse sí o sí a la noción de la educación superior como derecho. Y el derecho, insisto, no simplemente visto como una obligación estatal, sino verlo como un nuevo relacionamiento entre la ciudadanía y los distintos estados. Siento que cuando decimos que llegamos a una tasa de cobertura del 57%, que aún estamos lejos
de tener una universalidad, pero que esas tasas de tránsito inmediato en la ruralidad han pasado del 20 al 30% y que esas tasas de cobertura crecen en la ruralidad, estamos apuntando a la posibilidad de que en un corto plazo podamos seguir esta senda y que, por supuesto, las conversaciones que tengamos frente al mundo sigan siendo las de un país digno, que mira de frente, que sabe que la soberanía es en sí misma la dignidad de nuestros pueblos y que nunca más nos miren como el patio trasero de ninguna potencia mundial, porque la educación nos ha hecho libres y soberanos. Gracias a todas y a todos.